Machado, a very nice person. You said the meeting went well. Why align with Delcy Rodriguez and the remnants of the Maduro regime and not with Machado, who has the support of the Venezuelan people? Well, if you ever remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person, the police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that. But I'll tell you, I had a great meeting yesterday by a person who I have a lot of respect for, and she has respect, obviously, for me and our country. And she gave me her Nobel Prize. But I'll tell you what, I got to know her. I never met her before, and I was very, very impressed. She's this is a fine woman. Hace una semana Donald Trump publicaba en su boletín oficial Truth Social una imagen manipulada de su propio perfil en Wikipedia en el que se le atribuye el cargo del Acting President, presidente en funciones, presidente encargado de Venezuela, fecha de enero de 2026. Recordemos que la bromita hecha con la inteligencia artificial tiene sus raíces en el 3 de enero, día de la agresión militar ilegal de Estados Unidos contra Venezuela, en la que no solo secuestraron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, sino que también mataron a un centenar de efectivos cubanos y venezolanos que integraban la Guardia Presidencial. Desde entonces, el desarrollo de los acontecimientos resultó a todas luces sorprendente porque siguió el orden constitucional que dio lugar a la juramentación de Delcy Rodríguez, histórica militante del chavismo, y dejó, por lo tanto, muchas preguntas en el aire, una de ellas clave. ¿Fue esto parte del plan de Trump, solo una operación de decapitación del gobierno mediante el secuestro de Nicolás Maduro, o se trató de una suerte de victoria pírrica en la que pudieron sacar a Maduro del poder? Sí, pero no lograron romper la cadena de mando en las Fuerzas Armadas y por lo tanto tuvieron que aceptar la continuidad del chavismo, pero sin Nicolás Maduro. Lo que está claro y meridiano es que a raíz de ese 3 de enero Trump está llevando a cabo una compleja operación de propaganda, chantaje, extorsión y negociación. Una operación que no se agota con la publicación de delirantes fotitos hechas con la inteligencia artificial, sino que incluye comentarios dispares sobre la propia Delcy Rodríguez. Un día es respeto mutuo, otro día son amenazas explícitas, así como el ninguneo de María Corina Machado, que se arrastra a regalarle a Trump su premio Nobel de la Paz, mientras él insiste en que es una mujer agradable, pero absolutamente irrelevante. Sobre toda esa nebulosa se construye la idea de que Venezuela ya es definitivamente un protectorado estadounidense. ¿Es así? Trump quiere que pensemos que sí. Nosotros hemos visto ya suficiente como para poder detectar cierto tufillo a guerra informativa y operación de propaganda. Y en este caso, no sé ustedes, pero a mí me apesta. Breno Altman dijo en uno de los programas de la base América Latina anteriores que la situación en la que está la cúpula política y militar venezolana actualmente se asemeja a la situación de Lenin en Brest-Litovsk, una Rusia soviética post-revolución desgarrada por la guerra civil y por la Primera Guerra Mundial, que tuvo que negociar su salida de ella haciendo tremendas concesiones territoriales en pos de que los bolcheviques pudieran mantener el poder. ¿Puede ser válida la comparación o no hay que remontar a más de 100 años atrás y sencillamente aplicar la navaja de Occam, asumir que la explicación más simple, esa que intenta transmitirnos Washington, es la más probable? Hoy en la base de América Latina intentamos entender quién gobierna o no gobierna realmente Venezuela, si es una historia que está terminada o está por definirse. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Más de 2 semanas desde la operación de secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, parece que hay una relativa calma en Venezuela. Delcy Rodríguez está gobernando. Trump, como siempre, da una declaración y en una hora a la contraria. Lo que parece claro es que María Corina Machado sí que está fuera de cualquier juego. Marco Teruggi, ¿qué nos traes? ¿Se puede sistematizar todo esto que pasa? Bueno, vamos a intentar ordenar lo que está pasando en Venezuela. Vamos a tomar 2 hechos principales que pasaron. A partir de ahí entender el cuadro de fuerzas, en qué lugar está cada quien manda, quién no manda, en qué lugar está la migajera, como la llamó Estefanía Velosa, María Corina Machado.
Estefanía Veloz, ¿cómo están esas coberturas? Entiendo que la incertidumbre produce cierta confusión y cuando hay ganas de hacer propaganda es como todavía más inasumible, ¿no? Todo lo que tiene que leer uno. Todavía más, y más si vemos los medios estadounidenses como Fox News. ¿A dónde fue María Corina Machado después de regalar el premio Nobel? Directamente a esos estudios vamos a analizar esta entrevista y ver cómo hablan los medios que dicen que María Corina Machado es la heroína del pueblo venezolano, pues ahora que resultó ser bastante migajera. La palabra migajera, introducida por nuestra compañera Estefanía Veloz. Y hoy también para analizar todo este asunto, tanto de lo que sucede al interno de Venezuela, con Trump y con la migajera, se va a conectar con nosotros el periodista, compañero, con muchísima experiencia en Venezuela, columnista también de Diario Red, Bruno Scarsini. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Pasaron 2 semanas desde el ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela. 2 semanas donde todo cambió y a su vez no está claro qué cambió. No me refiero a lo evidente, es decir, las bombas sobre Caracas, el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores y su encarcelamiento en Nueva York, sino a lo que pasa dentro del país. O mejor dicho, hacia dónde va el país después del impacto recibido. ¿Qué sigue después del shock político-militar? Eso vamos a desmenuzar en esta sección de datos. No qué va a pasar en Venezuela en el mediano plazo, un ejercicio de proyección demasiado frágil en este momento, sino quién manda en Venezuela, quién tiene el timón de las decisiones en un contexto donde Trump se autoproclama como presidente interino de Venezuela en sus redes sociales y donde en simultáneo existe un gobierno dentro de Venezuela encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que toma decisiones, incluidos cambios de gabinete como los realizados la semana pasada de cara a afianzar su mando en el nuevo escenario que se abrió. Y para hacer ese análisis conviene tener presente 2 elementos a la hora de leer cada uno de los discursos. El primer elemento es que Estados Unidos, en cada frase en particular de Donald Trump, busca maximizar su victoria y sobreactuar el control que tiene de la situación. Por eso la mentira de que es el presidente interino de Venezuela o que ahora Delcy Rodríguez opera casi como delegada suya. Y el segundo elemento es que inversamente el gobierno venezolano busca minimizar el efecto del impacto recibido y el poder que tiene Estados Unidos sobre Venezuela luego de ese ataque militar. Y claro, todo debe leerse siempre en un contexto muy preciso, el de un país que agredió a otro y tiene un misil apuntándole como amenaza de si no haces esto te ataco de nuevo. Sin eso, pues no se entiende lo que está sucediendo. Y hay algo más en esa sobreactuación de Trump sobre el control que dice tener de Venezuela. Decir que Delcy Rodríguez hace lo que él pide a partir de ahora es una manera de justificar por qué dejó a María Corina Machado en el banco. Ya vamos a ir al tema de Machado. Empecemos ahora por analizar 2 hechos que pasaron en la semana para poder armar el rompecabezas de fuerzas. Estefanía, ¿podrías arrancar por el que más ruido mediático hizo? Claro que sí, Marco. El de la llegada a Caracas el jueves pasado del director de la CIA, John Ratcliffe, que se reunió con Delcy Rodríguez. Una reunión claramente a puertas cerradas, de la cual trascendió una fotografía donde se ve a la presidenta saludando a Ratcliffe. A no confundirla con una fotografía falsa donde Delcy aparece condecorando supuestamente a Ratcliffe, que es una fake news que buscó justamente mostrar la imagen de un gobierno arrodillado ante Trump y a su enviado de la CIA. Recuerden que lo que pasa en Venezuela es un terreno minado de operaciones mediáticas. Pero ¿y cuál es la importancia de Ratcliffe en este contexto? Además, claro, de su cargo que pues tiene mucho peso, ¿no? Bien, diría que 2 principalmente. Primero, que la CIA, con Ratcliffe a la cabeza, jugó un papel importante en la operación militar del 3 de enero. En la foto en pantalla se lo ve sentado en la mesa de la sala de guerra junto a Trump y el secretario de Estado Marco Rubio durante la madrugada del 3 de enero cuando ocurrió el bombardeo. Según algunas informaciones, la CIA, con Ratcliffe a la cabeza, cumplió un rol importante en la inteligencia dentro de Venezuela para poder tener una precisión quirúrgica de los movimientos de Maduro. Y algo más también de la CIA. Sí, que habría sido por el análisis de la CIA que Trump optó por esta acción militar de descabezamiento de la presidencia seguida por un respaldo bajo amenaza de Delcy Rodríguez. Esto según el New York Times, el Wall Street Journal. Así que siempre se debe leer con la precaución necesaria en este momento. Y esa recomendación habría sido para evitar un caos en caso de que se intentara y tal vez lograr un cambio de régimen como tal. De hecho, Trump se refirió a eso, ¿no? Totalmente. Adelante, video. Machado a very nice person. You said the meeting went well.
Why align with Delcy Rodriguez and the remnants of the Maduro regime and not with Machado, who has the support of the Venezuelan people? Well, if you ever remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person, the police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that. Es decir, que el director de la CIA fue uno de los ingenieros claves en la operación del secuestro y en la estrategia que se planteó Estados Unidos para lograr el cambio de régimen, evitando el caos y sin plantearse una ocupación militar. Digo cambio de régimen porque sigue siendo el objetivo. Entonces, el recibimiento de Ratcliffe tuvo esa gran carga de la llegada del vencedor de una batalla al terreno donde se desarrolló la acción. Ese fue el simbolismo tan complejo y no tanto el hecho de recibir a un funcionario de alto nivel de Trump, porque de hecho ya en enero había pasado con la visita a Caracas del enviado especial de Trump, Richard Grenell, que estuvo en el Palacio de Miraflores, recibido entonces por Nicolás Maduro. Tenía opción Delcy Rodríguez. En este caso, todo esto ocurre con una pistola apuntándole a la cabeza y con la necesidad de Caracas de ganar tiempo. El tiempo, eso que es tan importante en la política. Y si les parece, vayamos a otro tema que vino a instalar la matriz de que Trump es ahora quien manda en Venezuela. La cuestión, claro, petrolera. La gran cuestión, recuerden que lo analizamos aquí en la base América Latina para entender por qué el petróleo venezolano es importante para Estados Unidos y por qué lo primero, pero literalmente lo primero que hizo Trump respecto a Venezuela luego de la operación militar tuvo que ver con el petróleo. Lo primero fue anunciar que obtendría entre 30 y 50 millones de barriles petroleros procedentes de Venezuela, algo sobre lo cual la Casa Blanca después dio más detalles. Tenemos video, adelante. Ed. Following up on the oil part of this, the 30 to 50 million barrels of oil, how exactly is that going to work? You're getting it out of Venezuela into the United States? Yes. And then what? That's exactly right. So as you know, Ed, as the president announced last night, this was the sanctioned oil that was basically just sitting in barrels, sitting on ships because of the effective quarantine of the United States of America. And the interim authorities have agreed to release that oil to the United States, so it will be arriving here at home very soon. The United States government has already begun marketing Venezuelan crude oil in the global marketplace for the benefit of the United States, engaged the world's leading commodity marketers, key banks to execute and provide financial support for these crude oil and crude product sales. All proceeds from the sale of Venezuelan crude oil and products will first settle in U.S.-controlled accounts at globally recognized banks to guarantee the legitimacy and integrity of the ultimate distribution of proceeds, and those funds will be dispersed for the benefit of the American people and the Venezuelan people at the discretion of the United States government. Como siempre, cautela con la información, insistimos en ello. Lo segundo que hizo Trump en materia petrolera fue convocar a casi 20 empresas petroleras en la Casa Blanca. El resultado no tan bueno, en particular por la respuesta de la principal transnacional ExxonMobil, que planteó que las condiciones no estaban dadas para invertir en Venezuela. Claro, esa posición puede leerse como demanda directamente a Trump de que haya un cambio de régimen en Venezuela o que se den más condiciones dentro del país para poder asegurar sus intereses de mediano plazo y ganar más todavía. Y a los días de esa reunión tan importante, la presidenta encargada Rodríguez anunció ante la Asamblea Nacional el impulso a la modificación de la ley de hidrocarburos venezolana, que es la ley que rige el manejo del petróleo dentro del país. Pero ¿por qué es tan importante esta ley, Marco? Bien, porque es la ley que impulsó Hugo Chávez en el 2001, poniendo fin así a la apertura petrolera a las empresas privadas de la década neoliberal. Estableció esa ley, por ejemplo, que cualquier actividad de exploración y extracción debe ser realizada por o bien el Estado o por empresas mixtas, donde el Estado debe tener obligatoriamente más del 50% del paquete accionario. Esa ley de hidrocarburos fue, de hecho, una de las principales razones que impulsaron el golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002. Entonces, el peso simbólico y político de cambiar esa ley es muy grande, porque es como la ley madre del chavismo que siguió la refundación constitucional, ¿no? Así es, y el cambio ahora va en el sentido de atraer inversiones privadas, algo que ya había comenzado el gobierno venezolano desde hacía unos años en el marco del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, pero centralmente con capitales procedentes de otros países que no fueran Estados Unidos. Ese intento de apertura a los capitales privados había sido leído entonces como un pragmatismo en medio de la crisis y el bloqueo, sumado a cambios también de mirada sobre la estrategia económica a llevar adelante en lo que podríamos llamar cierta idea china. Para eso se habían promulgado, por ejemplo, la
ley antibloqueos o la ley de zonas económicas especiales que habían desatado, de hecho, recordemos, crítica por parte de sectores de izquierda en Venezuela. Entonces, claro, si bien ya existía una orientación de modificar la estructura legal para que llegaran capitales privados a Venezuela, el cambio a la ley de hidrocarburos aparece en el momento en el que fue secuestrado el presidente. Trump impulsa el regreso de transnacionales gringas a Venezuela y estas piden mejores condiciones. Y el gobierno venezolano parece estar dispuesto, en este contexto, a dar la apertura necesaria. La pregunta es si Venezuela le dará a Trump otras cosas que pide en materia petrolera, como por ejemplo cortar los flujos hacia Cuba y China también. Claro, porque Trump quiere exclusividad. Pero del lado de Venezuela, hacer eso sería renunciar a la política externa y quedar atrapado en la jaula diseñada por Trump. Y una pregunta es: ¿cuánto del dinero proveniente de la venta del petróleo venezolano a Estados Unidos, del levantamiento de sanciones que estaría comenzando y de las nuevas inversiones ingresará a las arcas del Estado venezolano? Porque ese dinero justamente podría a su vez mejorar las condiciones económicas en el país y por ende la situación del propio gobierno de Venezuela de cara, supongamos, unas hipotéticas elecciones en un tiempo indeterminado si fuera parte de las negociaciones con Estados Unidos. En todo caso, resumamos estos dos puntos que sirven para entender cómo se está reconfigurando el escenario en Venezuela. Estados Unidos adquirió la iniciativa política producto de su victoria militar el 3 de enero y logra a partir de ahí fotografías de alto simbolismo como la llegada del director de la CIA a Caracas o también modificaciones legales favorables para sus empresas petroleras. Y del otro lado, el gobierno sede de Venezuela por su propia vulnerabilidad post 3 de enero y de cara a construir tiempo político. Y claro, todo puede matizarse. No es la primera vez que un alto funcionario de Trump se reúne en Miraflores. La apertura a capitales privados ya estaba en la agenda y Venezuela históricamente le vendió petróleo a Estados Unidos. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con el regreso de embajadas no había sido negado por el gobierno venezolano y no es la primera vez que ocurre una liberación de presos detenidos por un conjunto heterogéneo de razones. Pero claro, el escenario es otro después del 3 de enero, como veníamos diciendo. Por eso lo clave de estas medidas es el timing político y la velocidad con la que se están encadenando. Y Marco, de la premio Nobel migajera, como la ha llamado nuestra compañera Estefanía, ¿qué se sabe? Cuéntanos. Nuestra compañera que sienta tendencias en las redes sociales. Bueno, que mientras que el director de la CIA estaba en Caracas, ella, la migajera, era recibida a puertas cerradas por Trump en la Casa Blanca, a donde ingresó por un acceso lateral. Y allí le regaló su medalla de Nobel de la Paz a Donald Trump. Una Nobel de la Paz que pidió ataques militares contra su propio país. Le regala su medalla a quien bombardea su país. Así está el mundo, no me lo puedo creer. Y Trump habló de su regalito que le infló un poco más su ego narcisista. Yesterday you accepted Maria Machado's Nobel Prize medal. What do you intend to do with it, and why would you want someone else's Nobel Prize? Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said, you know, you've ended 8 wars, and nobody deserves this prize more than in history than you do. And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman, and we'll be talking again. Claro, ahora que le regala la medalla del Nobel, Machado es very fine woman. Y hablando del Nobel, vieron que Trump hoy le envió una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, diciendo que, teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras o más, ya no me siento obligado a pensar solo en la paz, como si lo hubiera hecho en algún momento, y que, por cierto, iría por el control total y completo de Groenlandia. No se preocupe, señor Trump, que cuando bombardeó Caracas nos quedó claro que lo de la paz no le importaba mucho. También agregó en la misma carta: yo he hecho más por la OTAN que ninguna otra persona desde su fundación y ahora la OTAN debe hacer algo por Estados Unidos, declara. Qué tiempos los que se vienen, compañeros. La guerra volvió a estar de moda. Y siguiendo con Venezuela, lo cierto es que Trump continúa sin incluir a la compañera migajera Machado en lo que sigue, al menos públicamente. Solo un volveremos a hablar, ya les llamaré, y una palmadita en la espalda, porque Machado no tiene poder real para ofrecerle a Trump, ni en los cuarteles, ni en las instituciones, ni en las calles. Y como dice una vieja frase rusa, salvo el poder, todo es ilusión. Y ese poder o esos poderes están en Venezuela, en proceso de negociación luego del impacto del 3 de enero, porque siguiendo con frases célebres, decía el teórico militar Karl von Clausewitz que, abro comillas, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y luego vino el filósofo
filósofo Michel Foucault e invirtió los términos y planteó que en realidad la política es la guerra continuada por otros medios y Venezuela es el ejemplo gráfico. Al acto de guerra, del bombardeo y secuestro le sigue la política y la política es la negociación. Y el hecho de que sea una negociación bajo amenaza, claro, ilustra que las cartas están en movimiento. Y así como Venezuela quedó en debilidad militar post-ataque, Trump tiene debilidad por su lado en el manejo dentro de Venezuela, razón por la cual optó por este esquema de convivencia con el gatillo cargado. ¿Cuánto tiempo va a durar este escenario? Es difícil saberlo con precisión. Parte de la respuesta está en la zona de fricción entre las exigencias de Trump y las concesiones y resistencias por parte de Caracas. Todo esto teniendo en cuenta que estamos asistiendo a un gran ensayo, donde antes que pensar en formas tradicionales hay que pensar en formas nuevas, pensar, como se dice, por fuera de la caja. Pensar por fuera de la caja, a esto nos dedicamos aquí en la base de América Latina. Gracias, compañero. Hay que armarse con la luz para vencer la oscuridad. Así lo enseñó Jesús, nuestro primer preparado. Wow. Un homenaje a Nicolás Maduro y Cilia Flores en las calles de Caracas. Me pregunto si habrán contado algo de eso en estos medios que tú repasaste hoy. Vamos a verlo. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. María Corina Machado salió de la reunión con Trump y se fue directo a los estudios de Fox News. Ahí la entrevistó Rachel Campbell Duffy, la presentadora que ya la ha entrevistado antes en inglés y en español. Vamos a empezar escuchando cuando Rachel le dice a Machado, Trump salvó tu vida, ¿verdad? Maria, you just left the White House. How did it go? It go very well. It went very well. I'm very grateful for the opportunity I had to speak with President Trump, something I've been looking forward for a very long time. It was a huge responsibility because I did it on behalf of the Venezuelan people that appreciate so much what he has done for not only the freedom of the Venezuelan people, but I would say the whole hemisphere. During the lunch, you gave the president a rosary. What was the significance of that rosary to you? President Trump put a message on X alerting the regime that they should not harm me, that I should be released. And I was. And since then, I've been very, very grateful. And when I left Venezuela, I decided with the very few things I took with me, I took the rosaries I had received that day. And I brought them to the meeting with the Pope. And I asked the Pope to bless the rosary. So I presented today the president with a rosary that has the colors of the Venezuelan flag that was given to me that day and blessed by the Pope. Because he saved your life, President Trump. Yes, and the lives of many, many Venezuelans as well. Bueno, Machado no solo le agradece bombardear su país, sino, bueno, todo lo que hace por el hemisferio entero. Además, Rachel le pregunta a Machado, ¿por qué le regalaste un rosario? Y ella da toda una explicación. Y atención a esa mirada condescendiente de la presentadora. Es como si le estuviera diciendo a Machado, pero Trump salvó tu vida, ¿no? Con esa cara de salvó tu vida, ¿verdad? Sí. Y ese tono de la entrevista en realidad es, dinos por qué estás tan agradecida con Trump. Dinos qué le fuiste a pedir al presidente tan benevolente, al líder de Estados Unidos. Dinos cómo estás tan agradecida porque salvó tu país, mananero. Y por cierto, ¿qué respondió Machado a la pregunta de qué le quería pedir a Trump? Bueno, lo normal. Primero trató de convencer a la audiencia de Fox News que Delcy Rodríguez es una comunista. 2 veces la llamó amiga de Irán, de Rusia y hasta de China. Luego les vende que Venezuela bajo su mando, el de Machado, pues le convendría a la industria americana, como lo llamó ella, y sobre todo que se acabaron esos migrantes venezolanos populando por el mundo. Maduro is out, but his people, as you know, are still running the government, including Maduro's vice president, Delcy Rodríguez. Now, she is the interim president, and the White House has said that it has been great working with her. What do you think about that?
Who is Delcy Rodriguez? Well, from an ideological perspective, I mean, she's a communist, and she has been part of all these structure, criminal structure, that has put in place not only to destroy Venezuela, but to harm the rest of the hemisphere, including the United States. She has been the one in charge of the financial structure to bypass U.S. sanctions. She's a main liaison with Russia, with Iran, and other criminal groups. She's absolutely someone that's close, as I have to say, to Russia, to Iran, to China. I mean, so this is about a real threat in the heart of the Americas. And imagine what it would mean, on the other hand, an orderly transition to democracy, not only huge business for American companies and employment in the United States, the possibility not only to develop oil, gas, rare minerals, this is huge for American business and employment, but also from a migration perspective. I always insist on this. Hundreds of thousands of Venezuelans will come immediately back home as soon as we have a transition to democracy. No, pues que ofertón, no INA, recursos naturales y no más migrantes. Bueno, solamente si hay una transición democrática, como menciona Machado. Gente de Estados Unidos, imaginen lo que significaría una transición democrática. Tierras raras, negocios para las empresas, mejora de vida, pero no de los venezolanos, ojo, sino de los estadounidenses. Ofertón, así es como se vende María Corina Machado en Fox News ante los televidentes de la televisora del núcleo duro de Donald Trump. A ver si lo logra convencer. A los venezolanos parece que no les convence demasiado. Por ahí, a ver si la escucha. Y la presentadora le puso durante la entrevista un fragmento donde Trump dice que Machado no tiene el apoyo para ser presidenta, pero Machado dice que ahora logró cambiar su opinión sobre ella. After Maduro was captured, the president had a press conference. And during that press conference, he said, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. do you think that his opinion of you has changed after this lunch that you had with him today? Yes, I think so. Do you feel like you walked out of that meeting with a friend in President Trump? Well, I hope that we will turn into friends. I think, I hope I have a chance to have other conversations with him. Bueno, pues tanto no habrá cambiado la opinión de Trump sobre Machado porque sigue sin considerarla la gran figura para el cambio en Venezuela. Y como dato curioso, mientras Machado ofrece gas, minerales y un mundo sin migrantes venezolanos, se preguntan ¿qué le da a Trump? ¿Qué recibe de Trump? Bueno, la respuesta es literalmente una bolsa de regalo. Exactamente como lo cuenta Sina. CNN publicó, la venezolana Machado le entregó a Trump su premio Nobel. A cambio recibió una bolsa de regalos, pero ninguna promesa de apoyo. En la foto publicada por el mismo medio, María Corina Machado lleva una bolsa roja de regalo con la firma del presidente Donald Trump, y esto fue afuera de la Casa Blanca. Yo quisiera un llaverito de la Casa Blanca firmado por Donald Trump. Si bien no se sabe con exactitud qué había en esa bolsa, salvo el llaverito, lo que no hay seguro es el certificado de que es la presidenta de Venezuela. Bueno, pero surge otra pregunta. ¿Cómo se lo tomaron los medios que consideran a María Corina Machado la heroína del pueblo venezolano, la mártir? ¿Tienes algún medio en mente, Ina? Porque Infobae es un caso muy interesante. Ellos llevan años construyendo sistemáticamente la imagen de Machado. Si buscas su archivo vas a encontrar titulares como ¿quién es María Corina Machado? La liberal que fue electa para enfrentar al régimen. Esta nota es de octubre del 2023. O María Corina Machado, una vida al servicio de la paz y los derechos humanos, de octubre del 2025. Y en diciembre publicaron una nota sobre su encuentro con el ex primer ministro peruano y lo titularon Pedro Cateriano dijo, Machado, la heroína de la libertad en Venezuela. Y cuando llegó el momento de cubrir la entrega de la medalla a Trump, ¿qué dijeron? Bueno, aquí es donde también se pone interesante. El titular de Infobae fue, durante su encuentro, María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Fíjense en la construcción del titular, durante su encuentro, como si el encuentro fuera lo más importante, y el regalo, pues así, un detallito que pasó desapercibido mientras conversaban. No dice María Corina Machado entrega o regala su Nobel a Trump. No pone énfasis en el acto en sí, lo presenta como algo pues así secundario, ¿no? Sí,
es como durante el almuerzo, bueno, pues mencionó que la casa se le incendió. Sí, y dentro de la nota Infobae reproduce toda la justificación de Machado sin ningún análisis crítico. Cita su comparación histórica completa. Ya saben, hace 200 años el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, bla, 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 bla. Ya saben, Infobae publica la dedicatoria de la placa para palabra por palabra y dice, presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. Y esto es importante porque Infobae no es para nada un medio chiquito, es uno de los más leídos en América Latina, principalmente porque buscas cualquier cosa en Google y te sale una nota de Infobae. Cuando ellos construyen una narrativa sobre alguien durante años y después esa persona hace algo cuestionable, la persona que llamaron heroína, ellos tienen que elegir o rompen con la narrativa que construyeron o la sostienen ignorando lo que es evidente, que fue un acto de subordinación. Bueno, y los medios estadounidenses, ¿cómo lo contaron? Porque Infobae ya está claro, ¿no? Que es lo que eligió, sostener lo suyo hasta el infinito. Pero Washington Post, por ejemplo, ¿no? Celebraba el retorno a la democracia de Venezuela el día del secuestro de Maduro. ¿Ahora qué dice? Bueno, vamos a ver. The Washington Post tituló La apuesta del Nobel de Machado, una ofrenda de paz para conquistar a Trump, un Trump receloso. Ahí ya están diciendo que esto es una transición política, no un acto simbólico en un país cuyo destino no se ha decidido. Así dice textual el Post. Y la verdad es que están siendo muy amables con María Corina porque la medalla no fue una ofrenda de paz, fue un regalo que Trump desde el principio dijo que se merecía. Y en la nota, cuando se preguntan respecto a quién quedó gobernando Venezuela, creo que está claro que el mismo Trump ya lo ha dicho. Pero eso no viene en la nota tampoco. Y siguiendo con los medios, ¿qué dijo el New York Times? El New York Times dijo, Machado entrega a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz, los esfuerzos de la líder de la oposición venezolana por compartir su premio con el presidente estadounidense han sacudido la confianza de algunos noruegos en su característica de poder blando. Este titular del New York Times se refiere a que el gesto de María Corina Machado de compartir, o sea, entregar su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, ha despertado preocupación en Noruega sobre el daño al poder blando, es decir, la capacidad del país en influir internacionalmente a través de su prestigio, que ya no existe desde que fue un regalo. Y dentro del texto dice, abro comillas, sus esfuerzos por congraciarse con Trump han sido recibidos con desprecio al otro lado del Atlántico, en Noruega, donde el premio se considera no solo prestigioso y cargado de simbolismo, sino también la principal herramienta de poder blando del país, donde Trump goza de una profunda impopularidad. Y bueno, no se lo hubieran dado a Machado, señores noruegos. Y esa percepción se ve también agravada por las tensiones existentes entre Trump y Noruega relacionadas a las amenazas sobre Groenlandia que mencionabas, Marco. Entonces, recapitulemos. Infobae está cubriendo este evento que encaja con la narrativa que ha construido durante años. Machado como heroína que hace estos gestos simbólicos y que son la lucha por la libertad, mientras que los medios estadounidenses están cubriendo a una líder política sin poder real intentando comprar influencia con el único capital que le queda o que le quedaba, pero en realidad para ellos el culpable es Trump, no tanto Machado. ¿Y hubo alguna crítica directamente a Machado? Pues no, como vemos en la nota, parece que la crítica es a Trump por aceptar el premio, pero no lo que significa que lo haga María Corina Machado. Y ahí está el problema, una vez más, de construir héroes mediáticos. Una vez que inviertes años en construir a alguien como símbolo, es muy difícil dar marcha atrás cuando esa persona hace algo que contradice esa imagen. Por cierto, algo pasó casi al mismo tiempo y que es interesante. Ya nos contaba Marco que prácticamente con horas de diferencia entre Machado entregando el Nobel a Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunía en Caracas con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Esto no recibió ni cerca la misma cobertura mediática que María Corina. Hizo ruido, pero no el mismo que las declaraciones de Machado o la entrega del Nobel. Esto dice mucho sobre quién tiene realmente el poder en este momento. Mientras se estaba reforzando el mensaje de la administración Trump de que ve al gobierno interino de Delcy Rodríguez como el mejor, pues María Corina Machado estaba dando entrevistas en Fox y justificando de todas las maneras posibles el por qué le regaló su Nobel a Donald Trump.
O sea que mientras los medios cubrían el gesto de Machado, las conversaciones reales de poder estaban pasando en otro lado. Y eso es lo que pasa cuando la cobertura mediática se enfoca en los símbolos en lugar de la sustancia. La medalla del Nobel regalada, pues es un símbolo poderoso, hace una buena foto y genera titulares. De hecho, hasta memes que llaman a Machado una rogona y que llevaron al internet a bautizarla como la migajera mayor. Pero las reuniones entre la CIA y la persona que actualmente está gobernando Venezuela es lo que verdaderamente tiene sustancia y recibió en los medios una fracción de la atención. Bueno, aquí lo hemos tratado. Muchas gracias, compañera. Do you want to be the president of Venezuela? I want to serve my country where I am more useful. I got a mandate, and I have that mandate very present every day. It has meant taking huge risks and paying very high costs, not only for me, but also for my family and our teams. But I do believe that, there's a mission, and we are going to turn Venezuela into that land of grace. And I believe I will be elected when the right time comes as president of Venezuela, the first woman president of Venezuela. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. En medio de la noche, un misil despega desde un barco ubicado en aguas del Caribe y recorre cientos de kilómetros hasta que llega a Caracas en plena madrugada. Comienza su descenso en dirección a su objetivo y cuando impacta la explosión es atronadora. El suelo tiembla, miles de personas saltan de sus camas con el corazón en la boca. El misil estaba dirigido a un objetivo militar, pero erró por poco su trayectoria e impactó cerca de unas casas. El temblor resquebrajó las paredes, el frente de la vivienda se derrumbó sobre la calle, el techo se desplomó, los vidrios explotaron, los colchones saltaron por el aire, las ollas de la cocina aparecieron en la habitación y los juguetes de los niños están desparramados en la acera. A miles de kilómetros de distancia, el perjuicio sufrido por estas familias es la contracara de los beneficios que recibirán los inversores. Que haya sido un error no importa tanto, lo que importa es que el misil fue usado y que hay que fabricar otro para sustituirlo. Además, muchos otros misiles sí acertaron a su blanco. La cima del complejo militar industrial en Estados Unidos está integrada por 5 grandes empresas: Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin y General Dynamics. Si sumamos a Gran Bretaña, tenemos que añadir a BAE Systems. Cada una de ellas tiene decenas de subsidiarias y miles de proveedores. Todo un ecosistema empresarial que necesita la guerra, pues como todos necesitamos el agua. Raytheon fabrica los misiles Tomahawk, Northrop Grumman los bombarderos sigilosos B-2, Lockheed Martin los cazas de quinta generación F-35 y General Dynamics es el fabricante de los destructores que escoltan al portaaviones Gerald Ford estacionados en aguas del Caribe. El 3 de enero, el día del ataque a Venezuela, fue sábado y los mercados financieros no operaban. El lunes, cuando abrieron, las acciones de General Dynamics comenzaron a subir. Lo mismo ocurrió con las otras armamentísticas, con excepción de Boeing, una suba en el precio de las acciones que se extiende hasta hoy. Por debajo de estas mega empresas, el complejo militar industrial tiene sus retoños. En los últimos años se están multiplicando las compañías que operan en la intersección entre la fabricación de armas, la cibernética y la inteligencia artificial. En algunos casos se trata de empresas nuevas y en otros de compañías preexistentes que están incorporando nuevos desarrollos. La incorporación de inteligencia artificial a los sistemas de armas con procesamiento de datos en tiempo real es uno de los motivos que permitió a Estados Unidos realizar con éxito su incursión en Caracas. Si observamos lo que ocurrió con el valor de estas empresas a partir del lunes 5 de enero, su incremento es aún mayor que el de las grandes. Veamos un ejemplo. AeroVironment desarrolla municiones merodeadoras que al mismo tiempo recopilan información en el terreno y pueden realizar un ataque. Sus acciones subieron un 69%. AeroVironment también fabrica pseudosatélites ubicados a 20 kilómetros de altitud que son capaces de proveer conectividad
en contextos hostiles, como una operación militar dentro de otro país. Otro ejemplo es la empresa Kratos, dedicada al desarrollo de sistemas hipersónicos. Luego del ataque a Venezuela, las acciones subieron un 82%. En su página, la empresa señala que su estrategia está alineada con el Departamento de Guerra en acelerar la producción y las adquisiciones, expandir la capacidad industrial, suministrar sistemas asequibles en grandes cantidades y garantizar la preparación y la letalidad para el combate. Muchas de estas empresas trabajan en desarrollos similares de forma paralela. ¿A qué se dedican? Bueno, cito la descripción que Kratos hace de sí mismo. Desarrollo de sistemas terrestres virtualizados para satélites y vehículos espaciales, sistemas de drones aéreos no tripulados, vehículos avanzados y sistemas de cohetes, sistemas de propulsión para drones, misiles, municiones de merodeo, sistemas supersónicos, naves espaciales y sistemas de lanzamiento, entre muchas otras cosas que no vienen precisamente a traer la paz a ningún lado. La revista neoconservadora The National Interest publicó una nota sobre Kratos que revela la expectativa en los desarrollos que realiza la empresa y también el nerviosismo que hay en Estados Unidos por el retraso en el desarrollo de armas hipersónicas respecto a sus rivales. El título de la nota ilustra las expectativas. Comillas, Kratos tiene un plan para salvar el desarrollo de armas hipersónicas de Estados Unidos. El primer párrafo ilustra el nerviosismo, efectivamente. El tío Sam está recibiendo una paliza de los rusos y los chinos. ¡Caramba! Incluso los norcoreanos están empezando a superar a los estadounidenses en el ámbito crucial de las armas hipersónicas. La nota sigue con un giro heroico. Pero un nuevo proyecto entre el Departamento de Defensa y el contratista Kratos intenta desesperadamente cambiar eso. Dada la importancia que tienen y seguirán teniendo las armas hipersónicas, es necesario evaluar el esfuerzo de Kratos. No es un pájaro, no es un avión, es un dron. Otras de las áreas en las que el complejo militar industrial de Estados Unidos está buscando saldar su atraso es el de los drones. En junio pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la producción, reduciendo las regulaciones que estaban destinadas a que, atención, los drones sean seguros. Ah, o sea que ya no son tan seguros los drones. No, don't look up. La capacidad de procesamiento de datos en tiempo real que provienen de miles de plataformas diferentes es otra clave de la guerra en esta segunda década del siglo XXI. ¿Cómo combinar las imágenes tomadas por un dron, la información que viene de un radar, los sensores de un barco o las señales satelitales para que un efectivo de las fuerzas especiales tenga la información relevante para su situación en tiempo real en una pantalla mientras se encuentra dentro de, ponle, Fuerte Tiuna? A eso se dedica el programa Lattice Mesh, que está desarrollando una startup Anduril. Lattice es una red descentralizada que distribuye datos de forma segura entre servicios, dominios, plataformas y largas distancias, brindando acceso a información crítica en entornos remotos, degradados y de bajo ancho de banda. Cierro comillas la presentación. También nos cuenta que Lattice puede, comillas, traducir y normalizar tipos de datos heterogéneos en tiempo real para generar un panorama operativo común integral y permitir que las herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático analicen datos más rápido de lo que es humanamente posible. El listado de estas empresas que se ubican en el vértice de la guerra con la inteligencia artificial estaría incompleto si no mencionásemos a la más importante y la más oscura de ellas, Palantir. Sus programas insignia con el Pentágono son Maven Smart System y Ship OS. Estos programas utilizan inteligencia artificial para entrecruzar bases de datos que se encontraban almacenados en compartimentos estancos en pos de optimizar procesos. Si reducimos a su mínima expresión, lo que hacen estos sistemas es cruzar y clasificar datos, establecer patrones y elegir una ruta para que la información llegue a la persona adecuada en el momento justo. Detrás de las empresas que mencionamos hay decenas que se dedican a desarrollos un poquito más específicos: drones marítimos y submarinos, guerras radioelectrónicas, sistemas de rayos y tantas otras cosas que aún resuenan a relatos de verdad que ciencia ficción. Donald Trump se autoatribuye la culminación imaginaria de 7 guerras. El saldo real a un año de su asunción es que ya bombardeó 7 países: Irán, Irak, Siria, Venezuela, Yemen, Somalia y Nigeria. La lista no está completa si no agregamos también el hecho de que Estados Unidos pues sigue proveyendo a Israel y también a Ucrania de momento de armamento. En total tenemos 9 escenarios de guerra. Además, para el año 2027
2017, Trump, como les contábamos, propuso un incremento del 60% en el presupuesto del Departamento de Guerra. Vaya si no hay motivo para que el valor de las empresas armamentísticas, de las startups armamentísticas, siga subiendo. Alex, as always, we have a lot of individual investors on the line. Is there anything you'd like to say before we end the call? We're doing it. We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am. I'm very happy to have you along for the journey. And you are partners for us. Every Palantirian, we are crushing it. Everyone else who's listening, we are dedicating our company. We've dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. And we love our success in the U.S. and globally. Also, you know, we are doing in the United Kingdom and many other places. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. And we hope you're in favor of that. We hope you're enjoying being a partner, and we're really happy and very, very focused on what we're doing. Thank you for your time. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña el periodista que ha vivido muchos años en Venezuela, también columnista de Diario Red, compañero Bruno Scarsini. Bruno, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto saludarte. Gracias a ustedes. Bruno, ¿cómo interpretas tú este equilibrio de poderes que se ha establecido en Venezuela tras el 3 de enero? Como algo fluido, algo que estamos viendo en marcha, cómo funciona, porque el gobierno venezolano está siguiendo una apertura económica y con algunas políticas liberales en lo económico que estaban conversadas durante la administración Biden y que vuelven a estar en conversación con esta nueva administración después de una invasión al territorio venezolano con un episodio traumático como fueron el bombardeo y secuestro del presidente venezolano, que mismo presidente que había estado inverso en estas mismas conversaciones para que petroleras estadounidenses y europeas vuelvan a invertir en el sector petrolero y en el sector de infraestructura del país y se dé una reestructuración de la deuda externa venezolana que está por el orden de los más de 100.000 millones de dólares. Entonces, vuelve a ponerse en marcha una apertura económica y de inversiones en el país que parecía haber mostrado algunos indicios o primeros pasos justo antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Entonces pareciera que estamos volviendo al mismo casillero del que salimos después de la elección presidencial del 28 de julio y toda la deslegitimación que hubo internacional contra el presidente Nicolás Maduro, y con un intento por parte de Estados Unidos y de esta administración trumpista de imponer nuevas condiciones de esa apertura ya conversada en ese momento, como por ejemplo intento de vender la narrativa de que está gobernando Donald Trump en Venezuela, de que estas cosas pertenecen a la iniciativa de Trump que intenta apropiarse del petróleo venezolano y como si esto anterior de lo que le estaba conversando no hubiese nunca pasado. Bruno, gracias por estar en la base América Latina. Tomo lo que decís porque por un lado hay una narrativa del gobierno que plantea que todo lo que está pasando de alguna manera ya venía siendo proyectado, pensado, mencionaba señales incluso con negociaciones anteriores, y por el otro lado el gobierno de Estados Unidos que dice todo esto es nuestro proyecto, están haciendo lo que nosotros queremos, pedimos y exigimos. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente ya estaba planificado y estamos ante un acontecimiento que estaba, digamos, más o menos determinado, o efectivamente Donald Trump es el que está imponiendo el ritmo y la agenda de lo que está pasando. Desde antes de lo que sucedió el 3 de enero hay una agenda económica del gobierno venezolano a partir de la ley antibloqueo que en la práctica modificó el principal motivo de disputa entre Estados Unidos, entre las y Venezuela, que es la ley de hidrocarburos. Recordemos que cuando
Hugo Chávez sanciona las leyes habilitantes después de la sanción de la nueva Constitución, una de las leyes que generó el conflicto, el golpe de Estado del 11 de abril, después el paro petrolero, fue la ley de hidrocarburos que otorgaba a Venezuela el 50+1 de todas las participaciones petroleras en los proyectos del país, que dio lugar a nacionalizaciones de proyectos importantes de ExxonMobil y ConocoPhillips, dos petroleras estadounidenses que después fueron a la justicia por no estar de acuerdo con estas nuevas reglas. Y desde ese momento ha habido una confrontación muy importante entre esas petroleras y parte del establishment estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela, con la aplicación de sanciones y embargo petrolero de facto contra el país, que generó una huelga de inversiones total en el sector petrolero venezolano y derrumbó la producción petrolera de más de 2 millones de barriles diarios a 300.000 barriles diarios en el pico de esta estrategia en 2020 durante la pandemia, con el embargo petrolero que fue auspiciado por Juan Guaidó y la administración trumpista. Entonces, esa huelga de inversiones da lugar a una rearmado de esa ley de hidrocarburos a través de la ley antibloqueo, que establece que no se pueden publicar los términos de los nuevos acuerdos, se sancionan convenios de participación productiva, un nuevo formato que ahora va a ser blanqueado en la nueva ley de hidrocarburos según la presidenta Delcy Rodríguez. Entonces vemos una agenda en marcha que el gobierno venezolano estaba aplicando para intentar volver a relanzar su industria petrolera, porque también el hecho de que haya un embargo petrolero, de que no se pueda generar financiamiento, le genera un techo a la industria petrolera, que es la principal fuente de divisa del país, que mueve el resto de sectores económicos del país. Entonces estamos viendo de otra manera que una agenda que ya estaba preestablecida con sectores económicos nacionales venezolanos y algunos internacionales, donde aparecen algunos empresarios, como por ejemplo Henry Sargent III, que fue presidente del Partido Republicano en la Florida, que es actual asesor petrolero para Venezuela de Estados Unidos, que incluso se han hecho algunas empresas mixtas de petróleo venezolanos que antes pertenecían a PDVSA, según reglas que todavía no conocemos, por esto de que la ley antibloqueo no permite que se publiquen estos acuerdos, por el hecho de que puedan llegar a ser víctimas los capitales de sanciones secundarias de Estados Unidos que le impidan comerciar crudo venezolano, lo saquen del sistema SWIFT, sistema de pago internacional, o también del sistema bancario internacional. Entonces, esta dualidad de las que le hablo, de lo que está sucediendo en la práctica, para mí intenta ser apropiada en la narrativa de Donald Trump para quedarse con la corona de que él revivió la industria petrolera venezolana, que él revivió a Venezuela, y generando también una confrontación clara con la agenda del gobierno chavista en un tema tal como es el petrolero, que es el origen y la causa fundamental de Hugo Chávez y de la identidad del proyecto político chavista. Bruno, un gusto en saludarte. Hablando de esta agenda que mencionas, ¿qué cambios sustanciales ves en el gobierno venezolano que esté tomando, por ejemplo, en materia económica y a nivel de las relaciones internacionales? Me da la sensación de que está buscando atraer mayores capitales al sector petrolero y al sector a través de Estados Unidos, de capitales europeos, e intentar que vuelva el dinero que financió históricamente a la industria petrolera venezolana, una industria que toda su infraestructura depende de importaciones de Occidente, sin perder a los sectores que estuvieron financiando hasta ahora al sector petrolero, los sectores chinos, los sectores de la India, los sectores de Irán, los sectores de Rusia, que se han convertido en actores fundamentales del petróleo venezolano, pero que no han podido cubrir el hueco que dejó el embargo petrolero a Occidente, aplicado por las distintas administraciones trumpistas. Después hay un hecho que me parece que es fundamental para el futuro, que por ahí se pierde de vista porque todo el tema venezolano se concentra en el petróleo, que es la utilización de lo que se ingrese por divisas
del petróleo a la economía. Se crearon 2 fondos soberanos, uno para la infraestructura y otro para mejorar los salarios y para transparentar el uso de los recursos financieros que llegan por el petróleo. Esto puede generar un impacto de mejora salarial en el futuro y de mejoras de condiciones de vida, tanto en la salud y en la educación, que fueron 2 sectores muy golpeados por las sanciones y el embargo petrolero. Y después está el tema de la reestructuración de la deuda soberana, donde va a haber una quita fundamental de los acreedores históricos de Venezuela, bancos y bonistas y fondos buitres que compraron bonos venezolanos y que seguramente van a intentar litigar y afectar esa reestructuración y renegociación, que va a permitir que Venezuela pueda volver a crecer a, por lo menos, según algunos economistas, 10% del PBI después de haber perdido el 75% del Producto Bruto Interno, según algunos economistas como Luis Vicente León. Esto, para darse una idea, el impacto de todas estas sanciones, sin embargo, hizo retroceder el PBI de Venezuela a niveles de 1990, a casi como si Venezuela hubiese sufrido una guerra, y generalmente esto se deja de lado. Siempre se habla de la mala gestión del chavismo y no se habla del efecto del embargo petrolero. Entonces, en la práctica estamos viendo que la misma administración de Trump, que impuso una crisis severa de restricción a un país como Venezuela, levanta las mismas sanciones a ese país después de no haber conseguido su objetivo de cambio de régimen, para intentar vender que esas medidas de sanciones y embargo consiguieron sus objetivos políticos, cuando todavía, a la luz de hoy, el chavismo sigue gobernando. Bruno, una última reflexión. ¿Cómo ves tú al gobierno, las bases sociales también del chavismo en este momento, ya pasado este shock inicial del 3 de enero? Me parece que hay un hecho traumático que se vivió el 3 de enero, que es cuando uno pensaba que esto podía llegar a suceder, siempre estaba pensado como un mito, y el hecho de que haya habido un bombardeo en Caracas, que es una ciudad que es un valle donde todo se siente, creo que generó una escalada dentro del chavismo donde hay un shock muy grande, ¿no? Un shock humano, sentimental en todas las bases del chavismo, que seguramente va a repercutir en esta construcción de este nuevo momento político, donde el chavismo está buscando mantener la unidad política que siempre marcó su cohesión y su estabilidad, y por el otro lado también el hecho de que el chavismo, al haber estado en este conflicto que tuvo este pico de secuestro de su máximo líder después de Hugo Chávez, estuvo en trinchera permanente, en guerra permanente. Entonces, también este nuevo momento político, si se mantiene de apertura, de acercamiento con Estados Unidos, permitiría sanar al proyecto político algunas heridas que se han generado producto del efecto de las sanciones, de malos manejos administrativos, de situaciones de conducta o concentración de poder y autoritarismo de algunas figuras dentro del chavismo, y la posibilidad de reconectar más fuerte con un discurso y una concreción en los hechos que le permita relegitimarse no solamente ante la base chavista, sino ante muchos sectores del pueblo venezolano que se alejaron del proyecto político de Hugo Chávez. Y me parece que ese nuevo momento le obliga a sectores del chavismo a recalibrar también su acción política y a ser cada vez más políticos y estar en una vía de hacer política interna de convencimiento, muy alejada de lo que estábamos viendo ahora estos últimos años de guerra y de atrincheramiento permanente. Esto lamentablemente no podemos decir que sea permanente, porque con Estados Unidos, menos con una administración de Donald Trump, uno nunca se puede confiar, pero es un nuevo momento político del chavismo y me parece que va a haber una reconfiguración tanto en la estructura como en el discurso, como en la reelaboración de qué es lo que viene también para el chavismo en estos 5 años, 10 años como proyecto político de poder que marcó 2 décadas del progresismo y de la izquierda latinoamericana, y que sigue siendo uno de los principales
una de las principales fuerzas progresistas que se mantiene y que genera influencia en el resto de América Latina y del mundo. Bruno, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo, compañero. Un abrazo para ustedes también. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Veo que cada vez más son las personas que nos escuchan en lugar de vernos en YouTube. Una buena alternativa también. Y bueno, nos vamos a ver aquí mañana mismo a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.